La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí en Fe sin Barreras y les damos un cordial muy bienvenida a mis hermanos que están ahorita en diferentes lugares en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida. Gracias le doy a Dios por los medios de comunicación, las diferentes plataformas que tenemos, Facebook, que muchos hermanos en diferentes lugares del mundo lo ven, tal vez en el momento no, pero sé que Dios prepara tiempos específicos en personas que yo le llamo diosidencias, ¿no? De repente una persona en la madrugada está con el mentado Facebook y resulta que aparece un programa y ese programa lo capta, lo toma y lo edifica, lo construye, ¿no? En su vida espiritual. Hoy quiero agradecer infinitamente a Dios por el equipo de Radio Vital, porque siempre estamos todos con las pilas bien puestas, como dicen los colombianos, para servir y hacerlo mejor para que usted se enriquezca. Lo único que deseamos es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos la nueva vida que Dios nos dio. De modo que si alguno está en Cristo, el versículo del pastor Eduardo Urrea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hoy estamos en Cristo y tenemos que partir de esa realidad. Y no podemos cambiar las cosas que ya Dios las cambió por nosotros. Dios nos dio, dice la Escritura, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en verdad, la realidad de la palabra de Dios, pues dice que ahorita hay hijos de desobediencia que siguen la corriente invertida de lo que la palabra de Dios establece por la influencia del pecado, la influencia de la carne y la influencia del mundo. Y obviamente pues no podemos pasar por alto lo que es la función del mundo espiritual demoníaco, ¿verdad? Pero hay un remanente que está siempre tomando lo bueno y dejando lo que no es bueno, ¿no? Porque es la palabra de Dios la que nos enseña, nos instruye, nos capacita, pero lo que nos hace vivir la palabra de Dios es la revelación de la palabra al hombre interior. Cuando la palabra se revela aquí en el corazón, fue porque creíste en la palabra y tienes la fe de Dios cuando tú la crees en el corazón. Y cuando tú piensas cualquier cosa que no va de acuerdo a lo que tú creíste con el corazón, inmediatamente la fuerza y el poder del Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Muy bienvenida, hermana y hermano, que estás ahorita en sintonía. Fe sin Barreras hoy tiene una invitada y queremos que nuestra invitada se presente y nos hable un poquito de ella para que poco a poco desarrollar este tiempo de Fe sin Barreras. Mi hermana Élica, muy bienvenida, muy bienvenida. Le pedimos que
que tenga la seguridad de que todo está bien y que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es Élica? Con mucho gusto, es un placer, ¿verdad?, estar aquí en la radio en Fe Sin Barreras, es un placer. Y mi nombre es Élica González, miembro de Ejército de Amor. Aleluya, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, amén, así es. Qué bueno, mi hermana Élica. Hermana Élica, pues la idea principal de este programa es compartir aquello que pueda edificar a cualquier hermana, a cualquier hermano que nos está escuchando. Porque a veces nos cohibimos nosotros en compartir aquellas cosas que realmente edifican, que ayudan. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes de cristiana? De cristiana. Bueno, que tú tuviste experiencia inicial con las cosas del Señor Jesucristo. Pues, a mí me criaron, ¿verdad?, en la iglesia. Me criaron desde niña. Yo, la verdad, recibí al Espíritu Santo desde niña. Desde los 9 años empecé a hablar en lenguas. Pero así fui creciendo, me llevaron. Pero, ¿qué es una religión? O sea, ese tema es muy importante. Porque ahorita tenemos la necesidad de rescatar a muchos hermanos lindos que son salvos, pero no están viviendo por no ser, bueno, para que haya una plataforma en nuestra plática, y aprovechando la temática, Sí. Cuando uno vive religión, pues no es constante, no respeta la palabra, no honra la palabra. ¿Qué nos puedes platicar de todo lo malo que sucede cuando uno es religioso, es cristiano, pero no es creyente de la palabra? Bueno, Porque tú lo viviste, sí. ni modo que te lo platiquen. Sí, porque la religión te enseña a sacrificio, El sacrificio. a que te sacrifiques siempre, y es donde sufres. Y yo he aprendido que puedo decir que yo nací de nuevo hace, yo creo, 2 años, la verdad. Wow. Sí. ¿Por Gloria qué? a Dios, Sí, gloria a Dios. ¿por qué? Porque hoy conocí la obediencia. Hoy supiste. Hoy supe. Ajá. Entonces, cuando estás en la religión, y es un sacrificio, mucha gente, ¿verdad?, peca, liberadamente peca, y pues vas a la iglesia los domingos en la mañana, en la tarde, pero a mí lo que me pasaba es que si yo agarraba la Biblia y la leía, no me sabía. Ok, no tenía pasión. No tenía pasión, nada, porque no encontraba la verdad. ¿Por qué? Porque la religión no te enseña el verdadero sacrificio en la cruz. Aleluya, y ese tema está excelentísimo. No. Espéreme, no te me adelantes porque eso es algo extraordinario. Pero sé que hay personas que te van a escuchar y las vas a bendecir, porque la verdad te lo digo, hay multitudes de personas que aman a Dios, pero están sufriendo porque viven una religión cristiana, no viven una relación con Cristo, porque la religión misma no les enseña a vivir una relación con Dios. ¿Por qué? Porque están sometidos a costumbres y tradiciones del cristianismo contemporáneo. O sea que durante muchos años duraste como cristiana carnal, por decirlo. Obvio que eso nos atrae un mundo de problemas de diferentes que
no es necesario hablarlo. Todos tienen imaginación, ¿no? Así Sí, es cierto. sí. Porque todo aquel que nos hemos que hemos vivido esa experiencia, pues nos volvemos igual como cuando no teníamos conocimiento de Cristo, ¿no? Sí. Pero sucedió que diste un cambio, pero aquí yo voy a intervenir en algo. A una de tus hijas, ¿cuántas hijas tienes? Tengo 3 hijas. 3 hijas. Una de ellas tomó la decisión de creerle a Dios y tener una relación personal con Dios. Ahora, yo puedo decirlo de esta manera porque soy su pastor también. Sí. Y a mí no me lo platicaron, eso es un testimonio que Dios me mostró a través de tu hija Betsy. Amén. ¿Qué tan importante es que una hija dé el primer paso en un matrimonio? Porque hay jovencitas que ahorita están esperando que el papá reaccione. Ya. Pero aquí hubo una muchachita que llegó aquí con nosotros de 16 años Así es. y que me acuerdo también que pues mi esposa la abrazó como que si fuese su hija, ¿no? Y obviamente que nadie puede ocupar el lugar que tú tienes, ¿no? Pero ella quería aprender, quería desarrollarse, no nomás en la palabra, sino integral en todas las cosas. Y afortunadamente vi a mi esposa yo que se acoplaron muy bien entre las dos, ¿no? La enseñó a manejar, le enseñó a cocinar, le enseñó a cosas que una muchachita quiere aprender. La motivó a terminar la escuela de high school, etcétera. Pero yo vi que algo en lo espiritual hacía por sus padres. ¿Qué me puedes decir de esa experiencia? ¿Qué hizo Dios al ver que ella era una mujer de Dios en tu vida? Pues imagínense. Exprésalo. Bueno, yo vine a la iglesia, ¿verdad? Traje a Betsy. Ajá. Me fui, ¿verdad? Y lo venía y me fui. Pero, hace 2 años, ¿verdad? Regresé y vi ese cambio. En ella. En ella. Y Márquez. En su esposo. Su esposo. Sí. Que cuando yo conocí a Márquez, que andaba de novio con mi hija, no decía yo. Pero la sorpresa, cuando lo que Dios hace. Y regresé y ahora que yo veo a mi hija, que se mueve en la unción, en el poder de Dios, que los veo ahí, pues trabajando ahí con ustedes enfrente, de una manera, es como esos monitos que se les hace un corazón aquí en los ojos, así los miro yo. ¿Por qué? Porque es de gran bendición para mí de ver cómo ellos se mueven en el reino. ¿Te afectó en tu vida espiritual ese testimonio viviente? De Betsy y de Márquez, que sí me afectó. O sea, provocó algo me provocó a decir, bueno, yo también quiero eso. ¿Por qué? Porque pues tu hija, tu es propia mi hija. hija. ¿Por qué? Porque vi un cambio en mi hija. Y dije, y a veces uno piensa, te quieres dar contra la pared. Así dices, ¿por qué? ¿Por qué perdí tanto tiempo cuando pude haberlo hecho antes? Y sí me fui a mi casa y me daba contra la pared, pero en eso, cuando tú empiezas a conocer realmente el poder de Dios y realmente empiezas que Dios empieza a susurrarte y a decirte, a tener una comunión con Él, que tú le permites, porque a veces no se lo permites y Él no puede hacer nada si tú no se lo permites. Exacto. Entonces Él me dice, como dicen, cálmate, Lica, todo es posible para el que cree.
Y yo oí cuando el Señor me dice en mi oído, lo que yo pase 1 año o 1000 años, yo lo puedo hacer en un día. Y eso cayó en mi espíritu. Y diste el paso de fe. Y di el paso de fe. Dije, yo quiero eso. Y empecé a venir. Y pues yo nunca había venido a los martes a la oración, ¿verdad? Y empecé. ¿Qué tan importante es la oración? En este caso, cuando se toma una decisión. La oración es el power. El poder donde lo imposible se hace posible. Ahí está el secreto. Hay personas que te están escuchando que no le han dado la importancia a la oración como se lo diste tú. Estamos hablando de la oración colectiva, como iglesia. Así es. ¿Qué le dirías a una persona que es miembro de la iglesia pero no viene a orar? Le diría que ya no pierdas el tiempo como lo hice yo. Porque en verdad es lo que te provocó a ti que se despertara esa pasión. Te voy a platicar una historia porque se basa a eso de la oración. Okay. En 1997 yo estaba con mi madre, ¿verdad? Mi madre murió de cáncer. Wow. Ajá. Ella le daban 6 meses de vida. Entonces en ese momento ella me dice, levántame, llévame al baño, porque ella ya tenía. Ya no podía. ¿No? Entonces cuando ella y yo estábamos en el baño paradas, pues en aquel entonces dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa eso? Si creemos en ti, te servimos, en mi mente, pues. Y mi madre fue una madre que vivió la religión, ¿verdad? Pero era una madre, una mujer que buscaba a Dios a su manera. Religión cristiana. Religión cristiana. Okay. Era muy amada, muy linda, todo, pero es como digo hoy, no teníamos lo que hoy sabemos, el poder, la autoridad que tenemos ante Dios para atar todo lo que viene a nuestra vida, los espíritus, la enfermedad, todo. Y si yo, dijo el Señor, si yo hubiera sabido en ese entonces, mi madre hubiera sido libre. Entonces, ese es el error de la religión que te estanca lo que realmente Dios hizo en la cruz por nosotros, que llevó toda enfermedad, toda dolencia, todo en la cruz, pagó el precio. Eso no te lo enseña la religión, te limita y eso te hace daño como cristiano. ¿Por qué? Nomás te enseñan lo que es tradicional de la denominación. Y para mí, el haber ido a la religión, yo puedo verlo hoy, yo no sé, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir, es como si hubiera ido a la católica. O a cualquier otra. Cualquier otra. Toda mi vida. Y sin embargo, experimentaste un encuentro con Jesús y experimentaste el bautismo con el Espíritu Santo a los 9 años. A los 9 años. Y sin embargo, ahora que tú tomaste la decisión, vienen los martes y Dios comenzó a tratar contigo. Así es. ¿De qué manera trata Dios contigo? A mí me impresiona algo de ti, lo digo públicamente, porque yo no tengo el gusto de ver ángeles. O sea, yo no veo ángeles, yo no los veo. Percibo la presencia del Espíritu Santo, percibo la presencia de algo que no es algo natural. Sé que es o Jesús un lado de mí, o ángeles, pero yo verlos no. Y tú tienes ese don, ese regalo, porque es un regalo que te puede abrir los ojos espirituales, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me dijiste, veo ángeles parados atrás de usted. Sí. Y veo ángeles caminando dentro de la iglesia. He visto. Eso se detonó cuando empezaste. Empecé a mecerme realmente
una seriedad de tomar, ¿cómo se dice? Al Espíritu Santo, un validez en mi vida. Comenzaste a tener una relación con la persona del Espíritu así Santo. Es, dije, bueno, yo lo recibí a los 9 años. ¿Qué pasa? Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, digo, el fuego. Porque hemos estado aprendiendo de él, fuego. Entonces dije yo, no, precioso Espíritu Santo, te quiero conocer más. Quiero tener una relación más contigo. Quiero que me muestres, quiero que me enseñes, quiero que me reveles todo de ti. Porque quiero estar en comunión contigo las 24 horas. Ya así dormida, despierta, yo quiero estar contigo. Porque yo quiero vivir ya esa vida del reino que nunca se me enseñó. Y que hoy pues emocionada, alegre, contenta, porque la palabra que se nos está dando a través de usted, de la pastora, que han sido de bendición para mi vida, y que puedo decir que de un año para acá he crecido espiritualmente. Ya, sí. Grandemente. Élica, quiero decirte algo que tal vez tú no te acuerdes, pero las veces que venías y el Espíritu Santo ponía a mí, y yo y te decía, el día que tú te prendas, te siembres, te pongas en el lugar donde Dios te puso y comiences a desarrollar, vas a ser un problema para el reino infernal. Así es, y lo estoy siendo. Y también un testimonio para las personas que te rodean, porque hay mucha gente que nos conoce, pero cuando ven el cambio nos desconoce. Sí. Y te lo digo porque para mí, tu vida para mí ahora significa una palomita. Para mí como ministro, sí, una palomita. Una palomita, sí, sí. De que eso es lo que siempre pensé yo. ¿Por qué no hay personas que ejerzan el reino de Dios? Y eso me llevó, pero no tuve lo que tú ahorita tienes. Sí. Y te voy a decir algo, Élica, y que es importante decirlo. Hay personas que no valoran dónde están. No. Y por no valorar dónde están pasando problemas de muchos. ¿Por qué? Porque Dios nos da provisión, sí, para que nosotros nos venga una riqueza de parte de Él. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de espiritual. Porque tal vez haya una persona ahorita que tenga millones de dólares y está más seco que un palo, ¿no? Pero hay personas que ahorita tal vez están pasando en una etapa financiera, pero están ricos en el poder de Dios, ¿no? Así es. O sea, están operando en la dimensión espiritual y de repente, ¿no? ¡Pum! Caen los milagros. Sí, se ven los milagros. ¿Por qué me está pasando? Sí. Sí, por eso te digo, a eso me refiero. Porque muchos pierden el balance, ¿no? Sí. Y veo que llevas un balance entre el conocimiento de la palabra y la relación con la persona del Espíritu Santo. Sí. Pero veo el orden que tenemos de congregarnos. Y veo que te congregas los martes, los jueves. Y es cierto, ¿no? Ciertas veces uno no viene por circunstancias especiales. Pero ya la normalidad de nosotros, ¿no? Fíjate los que estamos siempre en la iglesia. Sí. Todos tienen un testimonio, Erika. Sí. Todos te pueden hablar de algo de lo que Dios está haciendo, ¿no? Pero antes de seguir más adelantito, quiero irme con Los Ángeles. Sí. No a Los Ángeles. No, a Los Ángeles, sí. Los Ángeles. Pues mira, les voy a platicar, ¿verdad? Pues yo oigo la radio las 24 horas, pues no, dormida no, pero lo que ¿Cuál radio? La radio, aquí donde estoy, mi radio.
Radio Vital. Radio Vital. El complemento. Ajá, trabajando, porque yo le doy gracias a Dios por mi trabajo, porque me permiten, pues, oír mi radio. Oye, Élica, ¿te acuerdas una vez que viniste y nos daba gusto vernos porque venías? Sí. Pero era cuando eras religiosa cristiana. Sí. Qué feo. Que te dije un día, vuélvete a Dios, a la manera de Dios, y ese trabajo que tanto te gustó, te lo van a regresar. Y ahora ya lo tienes. Sí, ya lo tengo, así es. Si no, ya tuviera 20 años trabajando en esa empresa. Gracias a Dios estoy ahí otra vez. Y cuando pues oigo las enseñanzas de usted, pero pues como dice Melayo, hablando en el espíritu, trabajando despacito. Yo recomiendo a personas que yo estoy viviendo de hace tiempo para acá, hablar en el espíritu. Voy manejando en el espíritu, estoy lavando los trastes en el espíritu. Entonces, cuando yo estaba hablando en el espíritu, trabajando, pues el Espíritu Santo me va a querer. Tienes que calmarte. ¿Por qué? Porque estás en un lugar. Pero le dije, espérate, precioso espíritu, déjame que salga y nos agarramos. Así le dije. ¿Por qué? Porque yo ya empecé a tener una relación, conocer al Espíritu Santo, y he aprendido a escuchar la voz de Dios y cuando me susurra. Entonces es lo que yo estoy ahorita creciendo. Bueno, y ya salí del trabajo y me agarré con el Espíritu Santo, ahora sí, y vengo manejando, pues que es la experiencia de Los Ángeles, y vengo y ya de haber dicho, Señor, esta loca se va a poner bien entrada en el espíritu. Se va a embriagar. Sí, se va a embriagar. Y dije, Señor, pues échame Los Ángeles, y venían, no sé, como 3 ángeles atrás de mi carro, otro enfrente, y cuando yo en el espíritu, yo sentí que uno se metió así donde está la manejadera, y yo sentí así que me tocaba, pero y yo creo que si llegué, no sé, 15 minutos a mi casa. Pero los ángeles me acompañaron, pero ahí estuvo Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y fue una experiencia tan bonita, porque ya llegué a mi casa en el parqueadero, me quedé así, ya han dicho los ángeles, ya vámonos, ya la dejamos, ya que siga ahí, ¿no? Ya van 1 hora en el parqueadero sin bajarme del carro. En la presencia de Dios. Ya de hecho los vecinos, pues no se baja la mujer, vendrá borracha. ¿Verdad? Pero sí, yo sabía así, ha ido 1 hora. Pero son experiencias, ¿verdad?, que he tenido con ángeles, y no es nomás esa. Y en la iglesia, ¿verdad? Que los martes en oración, que he mirado ángeles también. El parqueadero de aquí lleno de ángeles, sí, es algo muy hermoso. ¿Pero por qué? Pero es porque tú le estás dando entrada a lo que tú quieres realmente ver, el poder de Dios y la manifestación de Dios en cada área de tu vida, y pues yo quiero conocer todo lo que pertenece al reino. ¿Por qué? Porque lo estoy escudriñando, porque estoy viendo enseñanzas de usted, ¿Qué tan importante yo quiero eso? ¿Qué tan importante es para ti estar aprendiendo y leyéndolo? Porque yo no uso otro sistema, más que yo tengo Biblia, o sea, sí. Si no es argumento bíblico, yo no lo hablo, porque sé que es lo único que va a enriquecer y edificar tu vida espiritual. Sí. Entonces, la Élica espiritual ha desarrollado, ha crecido. Así es. Pues te tengo buenas noticias, ¿no? O sea, ahora la Biblia dice, si permaneces en mí, y
mi palabra permanece en vosotros. Así es. Llega el momento donde dice, pídeme lo que quieras. Así es. Y agárrate. ¿Por qué? Porque nunca vas a pedir algo que no sea para el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Y viene esa etapa para tu vida. Y es ahí donde muchas personas se han enfocado más cómo tener cosas de Dios, de ver de cómo tener a Dios más en ellos. Y eso es lo que tú estás haciendo. Así es. Y estás enriqueciendo tu vida con humildad. Porque la humildad es el termómetro de todo hijo de Dios. Así es. Cuando uno ya comienza a envanecerse o sentirse pavo real, ¿no? Ahí es donde... Tienes que tener cuidado. Porque en la naturaleza del reino, en una persona que nació de nuevo, ¿sabías tú que en el cielo no hay orgullo? No, pues no. Exacto. No hay nada. No. El hombre que pertenece a Dios y a su reino no debe vivir con ni una décima de orgullo, ¿no? No, el orgullo es malísimo, el orgullo. Pues te destruye. Te destruye totalmente. En toda ¿no? área, así es. Y no hacer las cosas que están conforme Dios las estableció en la palabra, ¿no? Dice la palabra en el libro de Romanos, Romanos 2, dice, no menosprecies las riquezas de lo bueno que es Dios. No, muchas personas por no tener conocimiento desprecian o no las consideran las riquezas de lo bueno que es Dios. Siempre hablando de mental, luchas, pruebas, desiertos y sufrimiento y cosas de esas. Sí. Existen. Una vez que tú estás dentro del reino y comienzas a crecer, ese tema como que se va en el sufrimiento, ¿no? Sí. Porque cuando viene cualquier circunstancia, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es. Ahora, ¿por qué creemos? Por fe. Por fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Entonces, cuando ya el hombre interior crece, lo que venga relacionado al mundo de la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora sí me gustaría que nos ayudaras y me hablaras un poquito más sobre qué le dirías tú a personas que ahorita en este momento te están escuchando, que tienen muchos años dentro de la iglesia y que no están en plenitud de libertad. Pues yo sé que lo que deseamos es que la persona que está pensando mal ahorita está actuando mal y está viviendo mal. Dolor, condenación, sufrimiento. Tal vez alguien diga, bueno, pues si esta persona no ha pasado por lo que yo pasé, espérame, si alguien pasó por algo duro fue Cristo. no sé. Él murió, pero pagando un precio para que nosotros Pues no estemos así. no estemos, pero sin embargo vivimos situaciones difíciles y críticas. Pero tenemos el amor de Dios, Así es. tenemos la unción de Dios, tenemos al Espíritu Santo, el fuego el juego. que quema la tristeza. Así es. Pero ¿sabes? Ok, ¿qué le dirías tú? Yo le diría, pues, que empiece a tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le va a revelar si realmente está correctamente en el lugar que debe estar. ¿Por qué? O sea, Porque ¿qué le dirías también a una persona que sabe que tiene que congregarse en un buen lugar? Porque para mí un buen lugar es donde mi pastor se encargue de que yo crezca. Y yo lo digo públicamente, yo no voy a comprometer nunca la palabra. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque estoy hablando la verdad.
Pero pues si yo, porque no se vaya la gente, o no se vayan los diezmos o las ofrendas, me voy al infierno. Sí. Y yo no quiero irme al infierno. Yo quiero permanecer como cualquier otro cristiano. Si permanezco en Él, Él permanece en nosotros. Él permanece en nosotros, ¿no? Tiene que ver mucho en la congregación en la que tú estás. ¿Qué tan importante es el pastor que tienes? Pues... No porque estoy enfrente de ti. No, pues es que es... mira, en el 2012, ¿verdad? En el año 2012, yo empecé a escuchar la palabra de fe, ¿sí? Empecé a oírla con el pastor Kenneth Copeland, y me empecé así a llenar. Y lamentablemente también perdí a mi papá por cáncer, y yo lo tuve a mi papá. Y yo sí le decía a mi papá, mira, papá, es que ya Dios llevó todo esto. Yo sí pude la oportunidad de decirle a mi papá, ¿verdad? Pero él no, él tenía rasgada la religión. La doctrina falsa. Como sí, güey. Que era voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios. Y pues no, ahí él no pudo, si una persona no recibe y no quiere reconocer el sacrificio de Dios y la verdadera redención de Dios, no va a pasar nada, porque no quiere. ¿Y qué pasaría con una persona que, por ejemplo, no tiene una iglesia donde se edifique realmente, donde crezca realmente? ¿Qué tan importante? La pregunta es así. La importancia de la persona que no tiene, para mí es muy importante la fe, la oración y la palabra para una persona. ¿Por qué? Porque si esa persona no está en el lugar correcto, va a vivir siempre una religión. Y esa, para mí es que busque un lugar correcto. Un pastor correcto, genuino, que enseñe la palabra no adulterada, que se le enseñe realmente. Es que en la religión no se nos enseñó el lugar que tiene el Espíritu Santo. Y cuando tú buscas el lugar correcto y el pastor correcto que enseña la palabra no adulterada, ahí es donde te va a enseñar realmente lo que es el verdadero reino y lo que es el valor del Espíritu Santo. Amén. Sí, es la... Ahí empezó mi vida cuando empecé a cambiar. Cuando me cayó el 20 como a ti, tenía yo mucho conocimiento bíblico, pero no tenía nada de relación con la persona del Espíritu Santo. Así es. Entonces comencé a tener la misma relación. Es que todo el reino de Dios, si tú te pones a analizar todo el Nuevo Testamento, es la persona del Espíritu Santo el que se va a encargar de que cada palabra que se revela a nuestro espíritu es por el Espíritu Santo. Así es. Y nadie puede tener comunión con el Espíritu Santo si trae con un amante, ¿no? No. Si está viviendo en fornicación, en adulterio, en lo que tú quieras, bueno, cualquier tipo de pecado, necesita vivir libre completamente. Así es. Sí. Te lo digo porque ha venido personas conmigo que quieren vivir poderosamente, pero sin dejar algo que obstruye su desarrollo y su crecimiento. Así es, sí. Porque ellos no se les ha revelado la cruz. La cruz, no se les ha revelado la cruz. La cruz tiene una función, un papel, donde todo aquel que es nacido de nuevo, dice la Escritura, si habéis muerto con Cristo, ¿no? Tienes que morir. La cruz ya no es dinámica para la humanidad. A ver, háblanos de eso. Ya no es dinámica. O sea, ya dinámica es el valor que tiene la cruz. O sea, ya no tiene vida. Ya no tiene vida para muchos. No es dinámica para muchos. Es por eso que no viven el verdadero evangelio. O sea, tenemos que pasar por la cruz y resucitar juntamente con Cristo. Sí. Para poder vivir. Sí, para poder vivir. Tenemos que morir, ¿verdad? Morir en la cruz. En la cruz. Con Cristo. Con Cristo, claro. Sí. Sí. O sea, tienes que darte cuenta que
Ahí estuviste tú. En el momento en que él murió, ahí estabas tú. Y que hoy estás sentado en la diestra juntamente con él. ¿Verdad? Porque ahí es donde vas a entender. Cuando yo di que juntamente contigo, Jesús, es poder, autoridad para deshacer cualquier cosa que venga a tu vida. Entonces, cuando decimos, vamos a los 2012, que yo escuchaba esa palabra, yo le dije al Espíritu Santo, le pedí a Dios, llévame al lugar correcto. Quiero un pastor así, genuino, que me enseñe esa palabra. Ya no quiero religión, no. Yo quiero una iglesia y el lugar correcto que tú me lleves. Y creo cuando los conocí cuando estaban en el hotel, algo así. ¡Wow! Sí, fui allí y lo escuché. Entonces dije, voy a buscarlo. Entonces cuando busqué la iglesia y vine. Y bien, desde el 2013 por ahí. Y digo ahora, ay, Elica, ¿cómo perdiste tiempo? ¿Pero por qué? Porque uno quiere vacaciones y dice, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada. y luego, a veces, la gracia, como la toman hoy. Entonces, yo me agarré de ahí un poco, ¿verdad? No voy a decir que no. O sea, atribuías que la gracia cubre sí. tus era el pasaporte para pecar a gusto. Para pecar a gusto. Pero tácatelas, ¿verdad? Porque pecado es pecado. Pecado es pecado y vienen las consecuencias. Y no le eches la culpa a Dios. Eres tú el mismo que te provocas todo. ¿Por qué? Tarde o temprano llega. Sí. Lo que uno cosecha. Y fíjate qué hermosa es la gracia, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aquel que se apropia de la abundancia de la gracia. Así. ¿Para qué es la gracia? Para ir de gloria en gloria, exacto. Ir creciendo, ir desarrollando. Ajá. Sí. Dentro de los temas que más te gustan, como hija de Dios, ¿de qué nos hablarías? O sea, ¿qué te gustaría compartirnos? Que a ti, en lo personal, ¿no? Uh-huh. O sea, hay cosas que, por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí me gusta aprender para enseñar. Para enseñar. Pero el Señor me dijo, ¿y tú? Tienes que aprender a vivir. Tienes que aprender. Ajá. Y eso me hizo un cambio en mi vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me dedicaba a aprender para enseñar. Sí. Pero llegó el momento donde dije, ¿y yo? Uh-huh. Yo tengo que aprender cómo se aplica. Cómo Dios comenzó a revelarme cosas tan profundas como lo que es el tema que estoy desarrollando, el fuego. El fuego, pues sí. El poder que tiene el fuego. Sí. ¿Cómo gente cree en el bautismo del Espíritu Santo? Tanto cree que habla en lenguas. Uh-huh. Y las lenguas, uno las habla. Uh-huh. No las habla el Espíritu Santo. Uh-huh. Nosotros somos las que por fe liberamos. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? El error que comete la religión sobre el juego del Espíritu Santo, porque a mí me pasó. Cuando yo hablaba en lenguas, en la iglesia que estaba, en la religión, iban y me callaban. Vámonos. Te callaba. O sea, decir, ya, cállate. ¿Por qué? Porque yo, o sea, él, ¿cómo va a estar hablando en lenguas, fluyendo así? Y yo no. O sea, ¿por qué? Porque ahí en la religión nomás tiene que operar el evangelista, el predicador, o el que tiene más categoría, o así. Fíjate, donde ahora nos damos cuenta que todos tenemos el mismo Cristo, la misma unción, la misma palabra. Sí, es cierto que hay un orden dentro de la iglesia. Ajá. Pero, por ejemplo, nosotros aquí los martes, todos oramos en lenguas.
Alguien me dijo, pero si entra alguien que no entiende, como dice la Biblia, ¿no? Calle la congregación. Pero normalmente estamos puros de la iglesia. Sí. ¿Y qué hacemos? Todos se enriquecen espiritualmente, ¿no? Sí. Para los que no saben, ¿no? Nosotros duramos 2 horas Sí. promedio. Y yo creo que más de 35 minutos sí se ora en lenguas por cada persona. Pero, ¿qué ves en la iglesia actualmente? Pues Compártelo, porque para mí ha habido un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y yo he visto un crecimiento que el Espíritu Santo está haciendo en usted, en la pastora. Sí, grandemente. ¿Por qué? Porque están fluyendo en la palabra grandemente y están siendo de gran bendición para la iglesia en lo espiritual, en toda área. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a cómo crecer y cómo tomar la autoridad en cada situación que viene a nuestra vida. Amén. Y poder seguir adelante. Eso es lo que para mí yo he aprendido, ¿verdad? Y tenemos la oración, que es el servicio de oración tremendo, ¿verdad? Que se mueve el Espíritu Santo, el poder de Dios, el juego. Y he visto el potencial de mi pastora como enseñando la palabra, ¿verdad? Como maestra en los jueves. Entonces se ve el fruto, el crecimiento, tanto en mis pastores. Es integral para todos, pues, como la persona que venimos nosotros, los servidores, Qué tremendo sería para una persona que toma la decisión y llega ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una atmósfera que te prende, o sea, es el mismo Espíritu Santo. No es lo mismo a que vayas a una iglesia y donde estén rogando a Dios para que se manifieste la presencia de Dios, ¿no? La gente va a la iglesia a ponerse a cuentas con Dios. Sí. Y ahorita ya hay personas aquí que viven una relación con Dios. O sea, ya vienen prendidos, por otras palabras, ¿no? Y eso marca la gran diferencia. Y creo que esto va a llegar a cosas muy grandes. Así es. Porque lo que Dios prende nadie lo apaga. No. Dios empieza algo y lo va a terminar. ¿Ya? ¿Y sabías tú que profetas, no recuerdo los nombres, mi esposa es la que me recuerda los nombres de dos profetas famosos que pasaron en la historia, ya se fueron con el Señor, profetizaron para Phoenix un avivamiento. Sí. Un avivamiento. Mover del Espíritu Santo. Sí. No un avivamiento en el predicador. No, sí. Sino en el Espíritu Santo. En todos los hijos de Dios se arrepintieron, cambiaron y dejaron todo lo que los privaba de honrar a Dios en espíritu y en verdad. Sí. Como los avivamientos originales, ¿no? Como el de Azusa en California, en aquellos años. La gente que no iba a la iglesia porque tenía mucho trabajo, o sea, siempre ha sido lo mismo. A ellos no les importó. Te vamos a correr, si no vienes, córreme. O sea, primero pusieron a Dios. Pero Dios a ninguno defalcó. Así es. Dios los honró a todo aquel que fluyó con el mover del Espíritu. Se iban a otros trabajos donde tenían el tiempo de ir a congregarse y ganaban mucho más dinero. Sí. Porque es del Espíritu. Todo lo que está orquestado por el Espíritu Santo es perfecto. Es Dios. Así. Es como está orquestado el universo ahorita, ¿no? Óyeme, ¿quién sostiene la tierra? Pues... ¿Quién bombea el aire? ¿Quién el prende la luna? El poder de Dios. ¿Te fijas la potencia? La potencia. Y ahora que Él venga a vivir dentro de nosotros y morar dentro de nosotros, Así es. lo hemos limitado a extremos nosotros a Dios, ¿no?
Pero creo yo fielmente que tenemos, te digo esto, porque es lo que sigue en el futuro, Erika. Pero Dios ocupa a una media docena de locos. Y esa soy yo. Y te lo digo de corazón, déjate llevar por el Espíritu. El Espíritu nos guía Sí. a cada uno. No nos manipula, No. nos guía. Nos guía. Y Él nos da testimonio, como el video que te mandé, ¿no? Te mandé un video Sí, donde... de la persona que le dijo el Espíritu Santo, ponte una media negra, una roja, y ven Y veas a tal dirección. a tal dirección. Pero él había llegado a una ciudad, este joven había llegado a una ciudad que no conocía. No. Pero estaba en casa de un pastor que le dice el pastor, oye pastor, necesito que me lleves ahorita en la madrugada Sí. a tal sitio. Y el pastor pues se sacó de onda, pues o sea, el pastor dice, pues, ¿qué trae este, no? Sí. Y todavía le dice, préstame una calceta roja, ¿no? O sea, muchos piensan que eso ya pasó de moda. No, está vigente ahorita la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede decir, salte ahorita de este edificio y vete a tu casa, y ahí vas en la esquina y se cae el edificio. Así es. Sí, somos guiados por el Somos Espíritu guiados Santo. por el Espíritu Santo. Es lo que estoy viviendo yo ahorita en Sí, mi vida. Sí. El ejemplo bíblico desde Génesis hasta ahorita, vemos cómo Dios se ha comunicado con él, con el hombre. ¿A dónde voy? De que esto va a quedar como, este audio, este video va a quedar como un testimonio de que en muy pronto vamos a ver Un mover. un mover. Y voy a decir algo con humildad. Lo digo con humildad. Hay muchos hombres y mujeres que están pastoreando en esta ciudad y en esta metrópoli. Yo los amo. Pero ellos no se dan cuenta el daño que están haciendo a multitudes de personas. Así es. ¿Por qué? Porque ellos mismos están asociados con los deseos de la carne, con los deseos del mundo. Y necesitamos orar, Erika, Así. por ellos, interceder por ellos. Porque yo sé que en el momento que esto ¡pum! Va a explotar ese avivamiento, todas esas personas van a decir, yo supe, pero no hice caso. Pero por el Espíritu Santo, a pesar de que una persona está desobedeciendo, hay algo que viene y nos dice, ¿cómo te hablaba la conciencia a ti? A ver, ¿por qué te ríes? Si eso nos pasa a todos. ¿Eh? Qué feo. Sí, la conciencia nos dice, hey, tú sabes que eso no le agrada a Dios. Por eso, no hay inocente aquí. Ahorita ya hay personas que el Espíritu Santo les ha dicho, de aquí de esta ciudad, que deberían de ser miembros de la iglesia. Sí. Y apoyar este ministerio. No estoy hablando con el dinero, estoy hablando solamente apoyar la visión de Dios. Quiero decir algo, ¿verdad? O sea, como dice usted, sí es cierto, cuando uno toma el primer lugar en tu vida, a Dios, ¿verdad? Mejor dicho, cuando pones a Dios, a Dios primero, en tu vida, en todo. Y te metes en oración, dejas que el Espíritu Santo te guíe. Y no es malo hablar del dinero. No. ¿Por qué? No, el dinero sirve para todo. Sirve para todo. ¿Ya? Y realmente, yo voy a decir algo, ¿verdad? Realmente, ¿por qué? Si viene el grupazo, aquel famoso, el hombre aquel famoso, o ya viene México a jugar, puedes pagar $1,000. Por un ticket. Por un ticket. ¿Y a dónde lo estás sembrando? Al reino del diablo. Al del diablo. Estás haciendo rico a gente que no es del reino. ¿Por qué? Porque no vas a poder
sembrar para el reino, para que el evangelio sea expandido y crecido a todo el mundo, para que la gente se salve, porque para eso es las finanzas. Ayer le decía a un hombre, ¿quién se ha llevado el oro? Te vas a llevar, no te vas a llevar nada. Aquí todo se va a quedar. Pero podemos hacer tesoros en el cielo. Exacto. Porque en el cielo no hay casas. Hay mansiones. Hay mansiones. No hay chapopote. No. Son Entonces, calles de oro. cuando yo entendí, me cayó en el espíritu, si puedo vivir el reino aquí en la tierra, disfrutarlo ya. Pero es que si tú no oras, si tú no le pides y no te revela lo que tú quieres saber, no va a pasar. ¿Sabes? Yo admiro mucho a Jesse Duplantes. Y yo sé que tú también. Sí. Porque, con todo respeto, ¿no? Sí. O sea, ese hombre es un hombre, a mí no personal, nomás me acuerdo de él y me río. Ajá. Sí. Y dijo, voy a ser el segundo hombre en el mundo que voy a decirle a la gente, ya no me den más. Sí, ya lo vi. ¿Lo viste eso? Y Eso me impresionó. Y luego dije, pues échale para acá. Fíjate, de tan Que ya poderoso, que de ya tantas no, riquezas. de tanta riqueza, pero lo que yo he aprendido pues y de él es que él, desde el momento que él fue salvo, en el momento que él aceptó a Jesús, diezmó y ofrendó por todo, porque le cayó el 20 de la siembra y la cosecha. Oye, dice que tenía un ahorro, ¿no? De la banda, porque era rockero, ¿no? Era Sí. mafia rockero. Sí. Y dice que tenía esa acumulación de finanzas, que le cayó el 20 y se le reveló, y fue con su esposa, ¿no? Y le dijo, pues si Dios te dijo, hay que hacerlo. Así es. Tú sabes que un loco siempre se casa con una loca. Sí. Y se quedaron sin nada. Sí, nada. Empezó de cero, pero fue todo y lo sembró. No sembró. Y ahorita es un hombre impresionantemente millonario. Pero eso es por fe. Por fe. El tipo de fe o la naturaleza de fe de Jesús es la que tiene que operar en nosotros. Y es lo que tenemos que enseñar a partir de ya, porque si las personas no aprenden a vivir por fe y andar por fe, conforme la fe de Jesús, y es bueno recordar, ¿no? En la Reina Valera tenemos tener fe en Dios. En el inglés dice tener la fe de Dios. Fe de Dios. Ahora tú tienes la fe de Dios. Claro. La fe de Dios, todo dentro de mí. Oye, Élica, yo creo que vamos a tener que agarrar otro tiempo. Sí, porque pues quería platicarles por qué cuando uno empieza a darle ese lugar a Dios. Ajá, dale. El lugar a Dios. Ahorita le digo al gerente que sí, nos deje. la lugar, no se me olvida y nunca se me olvida. Y cuando vaya en el cielo, que esté con Dios, pues, porque Él me visitó en mi casa. Tuviste una Experiencia con Dios. En un martes jueves que enseñó la pastora y cayó la unción. El mover del Espíritu Santo, y yo me fui bien prendida a la casa, y es lo que me pasa, ¿no? Encendida en el espíritu. En el juego, ¿no? Y yo, sí, en la madrugada eran las 3 de la mañana. Wow. Y yo nunca me acuesto boca abajo, me acosté boca abajo así de ladito, y yo sentí que Dios estaba parado atrás de mí. Así. Pero yo seguía ese costado y dije, Señor, yo sé que estás aquí. Yo te siento atrás de mí. Yo sé que estás aquí. Lo percibí. Lo percibí. Así, Sí, su túnica blanca. Yo sé que estás aquí. Y dijo, sí, aquí estoy. Fíjate qué experiencia tan Aquí estoy. maravillosa. Y empecé a hablar en lenguas, en el espíritu. Y ahí estaba. Solo te estoy mirando, me dice. Y me quedé así boca abajo y lo vi que caminó a la sala
¿verdad? Allá estaba mi hija Amy, ella duerme ahí, se quedó en la sala y dije, sé que estás en la sala. Y te miro sentado, pero en ese momento yo ya me senté en la cama, ahí me quedé sentada. Es como Dios te dirige, pues. Y sé que estás ahí sentado en mi sala. Y lo miraba sentado en la sala. Y luego se levantó y fue y tocó a Amy. Amy... Cambio. No, dormida ya no. Sí, pero Pero una reacción. exacto. Y dijo, te la traje de regreso. Te la traje de regreso a tu casa porque sabemos que mi hija se había ido, ¿verdad? Sí, pero sí, yo sí. estuve orando, intercediendo por ella y ella regresó a casa. Y dijo, ya te la traje de regreso a su redil. Y tengo algo especial para ella. La millonaria. La millonaria de mi hija, la más chica, Amy. Y luego ahí estaba. Y fui y me senté junto a él y estaba platicando, dialogando con él, con Dios. Y dije, bueno, ya me voy. Y fui y me acosté. Entonces él seguía sentado en la sala, así. Y luego de repente lo vi que se paró, fue a la cocina. Pero yo no tenía naranjas. Y yo vi que él pelaba una naranja y se la comía. Le dije, pero yo no tengo naranjas, pero ¿de dónde la agarraste, Dios? Yo platicando con él, ¿verdad? Dijo, pues yo la traje. Y él empezaba, le dije, quiero que me digas qué significa la naranja, Señor. Dijo, es la provisión de que nunca más te va a faltar nada. Así. Ese es el significado. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural en toda área. En toda área. Uh-huh. Qué bonito testimonio, qué realidad tan bonita. Sí. Qué precioso. Ajá. Bueno, yo pienso que tenemos que regresar, Okay. porque hay muchas cosas, pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Uh-huh. A todos nos bendice, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo sorprendido porque ese tipo de experiencias, tal vez alguien incrédulo lo juzgue de una manera carnal, pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo sabemos cuando las cosas son reales. Claro. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es. Y eso es algo que tenemos nosotros que ver cómo Dios está interesado que se te revelara a ti en tu espíritu por medio de esa naranja. Que nunca te va a faltar, aunque está escrito en la palabra, ¿no? Pero sin embargo, fue el mismo Jesús que te viene y te dice, mira, nunca te va a faltar. Así es. Y ya lo estás viviendo. Ya lo estoy viviendo. Ok. Bueno, pues así es. queremos agradecer infinitamente, Élica, gracias por tu tiempo, por estar aquí, y te invitamos a que prosigas en esta realidad, en esta realidad del reino de Dios. ¿No nos despedimos? Sí, no. Hasta pronto y bendiciones. Aleluya. Bueno, estuvieron escuchando a mi hermana Élica y viendo una realidad de lo que hace una persona que toma la decisión de no limitar a Dios, creerle a Dios y vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Queremos dejarte saber que agradecemos a todos mis hermanos de Canadá, de México, de Estados Unidos, Colombia y otros países más que estuvieron enlazados, y mis hermanos que estuvieron, mi hermana Adelaida Mendoza, Cintia Mendoza, José Isidro Martínez Valenzuela, mi hermana Lupita, Dulce Sánchez, y mis hermanas de California, Lumos López, y a muchos más que están, pero en plataformas diferentes de Radio Vital. Pues no nos despedimos, hermanos, sino que les decimos hasta pronto. Dios los bendice, cuídense mucho y recuerde, les amamos y oramos por usted constantemente.
Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado.